Ahora comienza Entre Corcheas, un espacio para compartir con los creadores chilenos. Entre Corcheas, un programa de Radio Nuevo Mundo creado y conducido por Nelly Carrasco. Hola, hola queridos auditores y auditoras, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta edición número 86 de nuestra cuarta temporada de este Entre Corcheas, lo más nuevo de los creadores nacionales. Como siempre les damos la bienvenida y agradecemos que nos acompañen ya por largo tiempo. Este programa, les recuerdo, lo hacemos a través de Radio Nuevo Mundo, a través también de Radio Nuevo Mundo Norte en el 104.7 de la frecuencia modulada de Antofagasta, Radio Voces de Araucaria, nuestra vasta red de emisoras que van desde Iquique y hasta Punta Arenas a través de nuestra señal online www.radionuevomundo.cl. En los controles, como siempre, el hombre del mate, que hoy día está sin mate, ahí está el mate, ¿ves? Don Francisco Espinosa, ¿todo bien, Pancho? Muy bien. En la coproducción, don Enrique Sepúlveda a la distancia hoy día, porque esos famosos trámites que uno tiene que hacer cuando pierde todos los documentos, lo tienen atareado hoy día, pero ya nos va a acompañar la próxima semana. Después de estos saludos, les invito a que se queden con nosotros porque vamos a tener una conversación bien entretenida con una propuesta que nació hace varios años. Está relacionado a la música. Tiene que ver con un taller de música y seguramente también de otras expresiones artísticas. Es un taller popular que está, yo creo que por ahí de los años 2000 y algo tal vez, y se mantienen en pie y tienen nuevas actividades que hemos querido pedirles a ellos que nos las compartan. Vamos a saludar de ese equipo del Taller Popular Merquén a uno de sus integrantes, el músico Gonzalo Ramos. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, ¿cómo estás tú, Nelly? Muy bien, feliz de saludarte. Saludos gracias a toda la gente acompañarnos, en su casa, ¿cierto? o donde esté escuchando la radio. Eso, gracias por acompañarnos hoy día, Gonzalo, ¿ya? Muchas gracias. Gonzalo, ¿cómo es la historia del Taller Merquén? Para que la gente pueda entender de qué historia vamos a contar hoy. Claro, tenemos, en el fondo es una historia que tiene dos caminos, vamos a decirlo así. Una es este grupo de estudiantes que se conoce en el conservatorio y que decide hacer música. En el séptimo piso del conservatorio de la Universidad de Chile. Así mismo. Sexto piso. Era el sexto, sí, eso era más como el séptimo era de danza. De danza, sí. Nos conocemos ahí y claro, en ese entorno termina por fascinarnos una afiliación que teníamos de antes, que es la música latinoamericana. ¿Sí? En esa acepción muy chilena de la música latinoamericana, que en el fondo fue ir a mirar y curiosear en otras tradiciones populares que no era la nuestra, que es algo que nos heredó la nueva canción chilena, el nuevo cancionero. Empezamos a compartir en torno a eso y creamos una banda que se llama Merquén, con la que ya van 20 años de trabajo artístico, creativo, y con la que hemos tenido la posibilidad de hacer así una llave al mundo creativo, al mundo interno, pero también al mundo de allá afuera, digamos, a amistades en otros lugares, a la posibilidad de conocer Chile, eso. Y hoy venimos a promocionar el cuarto disco de ese invento que se llama ¿Cómo han logrado Merquén? Sobrevivir 20 años en este país donde que actúa como esponja respecto de culturas extrañas, foráneas, ¿no? Y nos llenamos tan rápido de costumbres, formas que no son las nuestras, que nos la imponen y de manera olímpica ganan espacio, se quedan, trastocan nuestra identidad, ¿verdad? ¿Cómo han logrado sobrevivir en 20 años? Quizás te respondo enunciando el segundo camino que ocurrió. En algún momento, como estudiantes, teníamos la necesidad de sobrevivir de lo que hacíamos y empezamos a virar en parte de nuestras actividades hacia la pedagogía. Ya habíamos estudiado o estábamos estudiando, ya teníamos algo que entregar y empezó esta necesidad de enseñar un poco porque era otra posibilidad de que entrara dinero no solo en el escenario. Y yo creo que ahí, respondiendo a la pregunta, ahí surgió el Taller Popular Merquén, ¿sí? Que tiene esas dos palabritas que yo creo que son súper importantes. Una, el taller, en el sentido de que es un lugar donde se hacen cosas, no donde se enseñan cosas. O sea,
aprendemos cosas, pero porque las estamos haciendo. ¿Sí? En ese sentido, como se invita a la gente a poder participar de la música como algo que se hace. Y para hacerlo hay que aprender cosas que son propias de la disciplina, pero también hay que aprender formas de participar, formas de escuchar, formas de organizar un grupo humano que ya es grande, ¿no? Ahora hay como 60 estudiantes en ese espacio. Y por otro lado tiene esta ascendente que es popular. Y ahí es interesante porque lo popular, a contrario de lo que nos habían enseñado cuando se supone que nos educaron, lo popular tiene que ver con cuáles son los valores y las prácticas con las que llevamos adelante nuestra vida. Y yo creo que ahí, creo que ese es el núcleo de la resistencia, por decirlo así, al menos para el proyecto. Es que una cosa es lo que te pueda llegar desde afuera, una cosa es lo que a ti te pueda gustar o no gustar, pero las músicas que son nuestras no solo nos gustan o participamos de ellas porque tengan esta característica o tal otra, sino que porque nosotros sabemos hacerlas, conocemos las referencias que hay detrás. De hecho, nos gusten o no nos gusten, entendemos cuáles son las referencias, tanto que plantean en sus letras, como las relaciones que tienen con... Pienso, por ejemplo, en La jardinera de la Violeta Parra. O sea, también pasa que tú has visto esas flores, ¿sí? Una persona de otra latitud probablemente hay algunas que no conozca, pero toda esa práctica comunitaria en torno a la actividad de hacer música, creo que ahí es donde se ancla lo popular, y creo que eso es lo que permitió afianzar durante 20 años el trabajo del grupo, porque ahí se genera humanidad en el fondo. Bueno, porque además en lo popular está la identidad y está la cultura propia. Eso es, claro. Como nuestras propias prácticas, digamos, sí, claro. La manera en la que hablamos, el tipo de humor que tenemos, el tipo de poesía que aguantamos, claro. ¿Sí? Como y la que nos sorprende y la que no, como seguro que es más escandaloso el reggaetón aquí que en Centroamérica, por cosas culturales también, como sí, no claro. Hay cosas que aguantamos mejor que otras nosotros, sí, claro. Los chilenos, como así es. Oye, ¿cuál es la respuesta? Tú dices, bueno, la respuesta está en que han durado 20 años, ¿no? Que tienen vigencia de vida y parece con harto tiempo más por delante. Pero ¿cómo se manifiesta la respuesta del público, los alumnos en este caso, ¿no? Del taller? Sí. ¿Significa que tienen nuevas agrupaciones musicales en el barrio? ¿Tienen más compositores en el barrio? ¿Cómo se manifiesta estos 20 años de trabajo ahí en el barrio? Sí, voy a volver a poner la pelota en el piso. Cuando veníamos con esta necesidad, entonces hay una segunda relación. Por un lado está la pedagógica, pero por otro lado está la de poder vivir de esto. Entonces se genera esa relación. Luego en el tiempo se generan otro tipo de relaciones, que son amistades, lealtades. Empezamos a sentir como comunidad que pertenecemos a algo porque participamos de algo, no porque nos definimos todos como algo. El asunto no es si tú y yo calzamos en tal o cual definición sobre nosotros mismos, sino que ambos participamos de un lugar donde en el tiempo hemos entendido que si tú no estás o yo no estoy, el lugar no existe. Yo creo que eso genera una comunidad que es sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia a través de la participación y no de la identificación, así ¿no? Es. Que como y luego se empieza como el problema artístico también. Bueno, ya, vamos a tocar juntos, pero ¿qué? Claro. Y ahí yo creo que fue interesante que se generó un tránsito desde tocar nuestras referencias de base, invitar a gente a tocar cosas, no sé, como la cantata Santa María, o como el canto para una semilla, o como canciones de la nueva canción chilena, o de la tradición de la canción popular chilena, a empezar a cantar cosas que se están haciendo hoy día, de autores actuales, y luego ya abrirlo a Latinoamérica, y en el fondo trascender el problema del estilo en favor del problema de que en este espacio de participación quepan las expresiones que a ti te hacen sentido, que a mí me hacen sentido, que a él le hacen sentido, que a ella le hacen sentido dentro del grupo. Y eso requiere ir ampliando siempre las capacidades técnicas del grupo, las capacidades técnicas desde la ejecución del instrumento hasta las capacidades técnicas de organización del espacio y del grupo, pero también las capacidades técnicas de saber hacer la microfonía, las capacidades técnicas de saber hacer el afiche y todo eso, en el fondo, para que pueda mantenerse a flote
y puedan llegar otras personas. Y ese trabajo se hizo en un momento anclado en un territorio, que fue el barrio Matasur. Y en ese barrio Matasur se planteó, por ejemplo, la fiesta del barrio, aparte de las clases, digamos. Y que la fiesta del barrio, en el fondo, era un lugar, una fiesta que se hacía en el barrio, donde, entre otras cosas, se presentaba el trabajo del taller. Y también se invitaba a otros músicos chilenos, que al principio, de nuevo, era nuestra oportunidad de ir a verlos, porque no había plata para pagar la entrada, pero los podíamos invitar y gestionar para que ellos vinieran. Y así fue precioso lo que se generó. Tuvimos la oportunidad de ver y de conocer y de trabajar al Tata Barahón, a la Magdalena Matei, a Juana Fe, tocamos con ellos, y ellos iban al barrio y tocaban ahí para el barrio, y en formatos distintos. En algún momento la fiesta fue muy grande, llegaron 1.500 personas, y luego la volvimos a llevar a formatos que eran más de barrio, ¿no? Para que no se convirtiera como en un festival. Y además para poder controlar el tipo de gestión que hay que hacer, pero no es lo mismo hacer algo para 150 personas que para 1.500. Legalmente no es lo mismo, de hecho. Como hay que tener baño, hay que tener cosas como de... Los permisos que le llaman. Los permisos, claro. Eso. Y luego empezó a trascender a otras instancias. Todo esto siempre con el aula andando, digamos, pero a otras instancias que eran empezar a armar proyectos artísticos que también nos permitiera echar leña a la fogata de la música popular, de la música popular chilena. Entonces se montaron las obras de Luis Atvis, se montó la música de don Héctor Soto, con no solo su anuencia, sino que su participación para poder hacer Héctor Soto, charanguista, que tiene la gracia de haber sido el primer charanguista solista que grabó en Chile, ¿no? En un tiempo donde el charango todavía era un instrumento de bolivianos, como de... O sea, donde todavía cargaba con cierto peso como de la Guerra del Pacífico, o sea, como decía. Y él, en el fondo, ahora nos parece como algo que es parte de nuestra cultura, pero en ese momento, en el fondo, es gente como él que lo hizo posible. Y también obras que creó, por ejemplo, Pablo Ariel López, que también era parte de Merquén. O sea, que también es parte de la historia de Merquén, y que creó obras para que todos tocáramos en formatos que no le son propios a estos instrumentos, formatos grandes con muchos instrumentistas tocando. Y yo creo que así, inventando la rueda cada vez, es que se ha ido sacando un poquito de aquí, un poquito de acá, y sobre todo construyendo una comunidad que es capaz de sostener el proyecto, que quizás es la respuesta verdadera a tu pregunta. ¿Cómo ha durado 20 años? Porque se ha construido una comunidad alrededor. Una comunidad de gente que participa, de gente que apoya, de gente que viene, de gente que te gratifica por tu trabajo, de gente de la que somos capaces de aprender, de pares con los que podemos regular nuestra propia, y una comunidad que puede valorar sus referencias, a los referentes en el fondo. Eso a ti te gusta, a mí me gusta, pero cuando tenemos comunidad los podemos celebrar juntos, pues, y eso nos junta nuevamente, nos sostiene a veces económicamente, pero a veces anímicamente también. ¿Cómo han podido medir esto de mejorar la comunidad a partir de las artes, la música concretamente, ¿no? Porque tenemos, en primer lugar, tenemos comunidades más bien disgregadas que juntas hoy día. Uh-huh. Algunas estuvieron muy juntitas y ahora ya la disgregación es absoluta. Lo que es el caldo cultivo para todos los males de la sociedad, ¿no? Claro. Pero ¿cómo logran medir ustedes que esta acción que ustedes han tenido con estos vecinos y vecinas, ¿no? Que han creado una comunidad en torno a las artes, en torno a los talleres y en torno a otras actividades, ha tenido beneficios para esa comunidad? ¿Han podido hacer esa medición? ¿O es una medición que ustedes no pueden hacer porque tiene que hacerlo otro, porque las herramientas están en otro lado y no están en este quehacer de ustedes? Sí, claro. O sea, bueno, yo creo que la medición se puede hacer de muchas maneras. Probablemente una medición científica, así mirado como de las ciencias sociales, es algo que no estamos capacitados para hacer nosotros, porque no existen los instrumentos y yo creo que tampoco existe ese particular interés, digamos. Como organización, quiero decir. Personalmente puede que no interese, pero sí, como organización. No, está bien, sí. Pero sí creo que uno puede ver en el tiempo, porque ya con la cantidad de tiempo que llevan ambos proyectos, uno ha visto, o sea, hay gente que cuando nosotros partimos
nació y ahora tiene 20 años, digamos. O sea, como... Sí, claro. O sea, Sí, claro. uno puede ver a quienes ha afectado. Y yo creo que sí hay gente que, bueno, que ahora tiene una vida musical de otra índole. Lo podemos ver en nuestras propias familias, por ejemplo, donde la música era algo que se visitaba, pero ahora es parte de su acervo cultural, digamos. Nuestros propios hijos, por ejemplo, y luego después la gente que ha participado, tanto en los talleres como en los conciertos, incluso otros músicos que nos han reconocido de la mejor manera la importancia de la influencia de la música que hemos hecho. Como que en la búsqueda que nosotros hicimos, alguien encontró una buena pregunta y luego la convirtió en lo que él establecía. Yo creo que ese tipo de cosas son medidas que sí podríamos establecer desde nuestro ladito de artistas, digamos. Perfecto. Y del lado de lo pedagógico, bueno, cuando tú ves a los estudiantes haciéndose cargo como comunidad de un espectáculo. Eso, se suben y están durante 40 minutos haciendo que otras personas puedan visitar todo este mundo de informaciones sensibles, de informaciones históricas, de informaciones, y están ahí arriba de eso, ¿no? El aplauso final y la gratitud final del público, creo que generan esas personas la sensación de que el trabajo que han llevado adelante los hace parte nuevamente de una comunidad. Claro que sí. Gonzalo, y antes de que vayamos a escuchar la primera canción que vamos a compartir con los auditores, ¿de qué manera esta vivencia que ustedes han tenido durante 20 años, ¿no? Creando estas comunidades en torno a las artes, de qué manera ese conocimiento cambió tal vez el sentido de la creación personal en la música, como Merquén, agrupación musical, sí, digamos? ¿Hubo cambios, no hubo cambios, siguen igual? O sea, completamente. Creo que me voy a arriesgar a responder por mí nomás, porque creo que si hay algo bonito de Merquén es que todos ahí tienen su propia historia de creación. Y yo creo que eso es bien importante. Entonces, hablar por mí, yo sé que lo que yo digo va a resonar con mis compañeros, pero seguro que habrán matices, ¿no? Pero a mí particularmente me pasa que la enseñanza de la música, sobre todo cuando uno decide, ya, voy a hacer esto, es una enseñanza que en principio, al menos a nivel institucional, es disciplinar. Lo que te enseñan es la disciplina de la música. Y esa disciplina, por supuesto, tiene sus sesgos occidentales, centroeuropeos, como, ¿sí? En todos los sentidos lo tienen. Pero también en qué es lo que te enseñan, porque te enseñan esto y no lo otro, digamos. Como... Y creo que lo que de verdad cambia el asunto es que cuando uno está haciendo esta música hay un aspecto que se vuelve muy importante que tiene que ver con lo que estábamos conversando, con la participación, con cuál es el valor que tiene esto dentro de mi propia comunidad, y con eso pueden ser el grupo de músicos, y creo que es un mundo lo suficientemente vasto para renovar completamente tu sensibilidad. Digamos, como... Y esa sensibilidad en ti tuvo efecto. Sí, o sea, esa renovación, digamos. Sí, porque empiezas a hacerte otro tipo de preguntas. Empiezas a preguntar como cómo la gente llega a eso. Un caso que a mí me encanta es el caso de la murga. El caso de la murga, que lo digo con respeto y con cariño y admiración, yo he participado de eso, ¿no? Pero encuentro que la fórmula que encontraron, al menos en Chile, para poder hacerla, al menos en sus comienzos, que no es tan larga su historia aquí en Chile, era más bien una secta, digamos. Sí, claro. Funcionan, o sea, digo, para poder llegar a ese nivel, gente que no necesariamente tiene las competencias disciplinares, lo pongo muy entre comillas, porque eso es lo que hay que cuestionar, ¿no? Pero que no tiene, en principio, las competencias disciplinares, pero llega a presentar un espectáculo de 40, 50 minutos con vestuario, con coreografía, todas las artes ahí, a 4 voces, claro, y todo eso funciona. La manera que encontraron para hacerlo es una manera que no puede ser explicada a través del estudio de la armonía, del contrapunto, no se puede explicar así. Claro, no se puede. Y yo creo que eso es lo más importante. Esta música popular, cuando uno se pregunta cómo lo hicieron, conversaciones, por ejemplo, con Patricio Wang de Quilapayún. Bueno, ¿cómo hicieron todas esas músicas? Uno pensaría gente con partitura y no, pues. No hay otras maneras, ¿no? Sí. Y en esas maneras se encuentran preguntas y respuestas a nuestra humanidad que creo que solo nos podemos ofrecer nosotros y asimismo ofrecérsela a otros pueblos, digamos, como a otra gente, a otras comunidades.
Oye, gracias por esta respuesta a este momento de la conversación. Conversamos con Gonzalo Ramos de el taller Merken, ¿cierto? En este Entre Corcheas. Y Gonzalo, tú nos enviaste unas canciones, Gonzalo. Es hora de que escuchemos algo. Cuéntanos qué vamos a escuchar y preséntalo, por favor. Vamos a escuchar la canción que le da título al disco. ¿Ya? Esto se llama Sin piel pa' gritar. Ya. Canción que le da el título. ¿Para quién es o de quién es la producción, la creación? Esta canción la hizo Camila Vaccaro. Ya. Sí, que cantautora nacional. Y aparte compañera de Merken desde siempre, y la hizo haciéndose la pregunta, bueno, de hecho lo dice textual en el texto, ¿de qué verdades me hablan cuando hablan de verdad? Esa es la pregunta. Entonces, pero hay un momento donde ya no nos queda piel para seguir gritando, ¿no? ¿Dónde buscamos cuando ya no queda eso? Preséntala, por favor. Eso, ¿dónde buscamos cuando se busca eso? Creo que la música al menos fue nuestra respuesta, y eso es lo que tratamos de ofrecer cuando trabajamos para la gente que nos escucha. Esto se llama Sin piel pa' gritar, del disco que lanzaremos el próximo 27, lo hablamos a la vuelta, 27 de mayo, Sin piel pa' gritar. Se pudre la humanidad, un silencio insoportable, costumbre de soportar. ¿Dónde está lo comprobable y dónde la claridad? Lo certero, lo confiable que ofrece seguridad. ¿De qué verdades me hablan cuando hablan de verdad? Caminando a tropezones, desconfío de los ojos, espejismos e ilusiones, que es mentira y que es verdad. Desde el punto en que se mire, cae el mundo ante nosotras. ¿Dónde buscar las preguntas que ayuden a respirar? ¿De qué verdades me hablan cuando hablan de verdad? Coleccionamos horrores, mientras tanto los que arden no tienen piel para gritar. Vergonzosa indiferencia, como no nos va a importar. ¿A dónde van los reclamos que nadie va a contestar? Me envuelve la oscuridad. ¿De qué verdades me hablan cuando hablan de verdad? ¿De qué verdades me hablan cuando hablan de verdad? ¿De qué verdades me hablan cuando hablan de verdad? ¿De qué verdades me hablan cuando hablan de verdad?
hablan cuando hablan de verdad? ¿De qué verdades me hablan cuando hablan de verdad? Tremenda primicia que nos trajo Gonzalo Ramos en este tema que se llama Sin piel pa' gritar, que es una de las canciones del próximo disco que están pronto a lanzar, y los 3 temas que vamos a escuchar hoy día son primicias exclusivas para Entre Corcheas, para Radio Nuevo Mundo y para Radio Víctor Jara también en Estocolmo, Suecia, que nos retransmite durante la semana. Gonzalo, ¿cuánto tiempo estuvieron estas canciones ahí esperando ver la luz? Yo creo que trabajamos para este disco. O sea, yo creo que fueron, cuando dijimos hagamos un disco, es un momento, este fue el momento para hacerlo. Creo que no eran canciones viejitas, fue un disco que se hizo para este momento. Siempre estamos trabajando, ¿no? Pero yo creo que el grueso se hizo. Y creo que lo interesante es que se hizo en el mismo momento donde estábamos viviendo el inicio de este bombardeo masivo en Gaza. Y yo creo que eso cruza mucho el disco. En esta misma canción, ¿no? El mismo aire que tiene la canción tiene que ver con eso, y luego con Irán y todo, como algo se nos está escapando del mundo, ya en el sentido no de... Antes tampoco podíamos tomar decisiones, pero ahora ya es difícil saber si lo que me estáis diciendo tú es lo que pasa o lo que me dice el otro. Y claro, cuando no hay comunidad, en el fondo, en la que podamos ver si tiene sentido como relato lo que estás diciendo, entonces uno vive en un lugar más bien... Casi que lo único que te queda es alejarte, digamos, como retraerte, ser tú solo, ser para ti, digamos. Y creo que el disco lo que busca, y nos dimos cuenta después, es tratar de devolvernos esa amplitud, ¿no? De lo que nos ocurre, como ver que cuando hacemos el ejercicio de crear juntos nos damos cuenta que todavía hay cosas que sí nos hacen sentido a todos, digamos, como colectivo, y podemos encontrarnos en eso. Y tratamos de hacer un viaje lo más poético pero amplio posible de buscar humanidad, en el fondo de aprender a vivir juntos los dolores, dar un espacio donde uno pueda vivir ese dolor, como por ejemplo lo que estaba pasando en Gaza, como por ejemplo esta falta de certeza sobre qué es lo que está ocurriendo en el mundo, de una manera colectiva y cuidada, que creo que es lo que nos ofrece la creación artística, no la creación simbólica. Así es. Oye, ¿dónde están las influencias de Merquén como agrupación musical? Porque yo no recuerdo bien, yo sé que estuvieron aquí alguna vez en este programa también, en el primer periodo de Merquén, y no recuerdo muy bien cuál era el estilo musical. Pero ¿dónde están las influencias de Merquén hoy día? ¿O es una... no sé, pues es una acumulación de influencias, han pasado 20 años también. Sí, han aparecido nuevas creaciones, nuevos instrumentos, no sé. Sin duda que sí, y de oficio también, pues el oficio también te va cambiando solo por el hecho de hacerlo nomás. Como sí. El estudio también. Sí, el estudio, claro. Pero yo diría que la música popular latinoamericana, y ya después, cuando ya habíamos trabajado sobre eso y habíamos entendido qué nos hacía sentir, también las músicas populares de otros lados encuentro que están muy presentes. Y con músicas populares, quiero decir, es una categoría bastarda en realidad la de música popular. Se creó para diferenciarla de la música docta, de academia. No es que signifique algo realmente, No, pero diría, ha sido muy importante para nosotros Juan Gabriel, ha sido muy importante para nosotros el Quila,
ha sido muy importante para nosotros. Bueno, toda la nueva canción chilena, el nuevo cancionero argentino ha sido muy importante, pero también es importante cómo empiezan a mutar esos orígenes, toda la trova, por supuesto, pero también ya los músicos actuales, ¿no? Y dentro del oficio, ya la particularidad de nuestros cantautores ya tomados uno por uno, por ejemplo, ¿sí? Las músicas de ensamble creo que han sido muy importantes también. Estamos hablando desde la Mahavishnu Orquestra hasta, ¿sí? Como, en el fondo, la música, y sobre todo los espacios donde esa música... Los viajes también han sido muy importantes. Hemos estado harto en Brasil, muchas veces, trabajando con amigos, con Camerata Caipira, con el trío Barú. Eso ya también marca, porque empiezas a ver, mira la dedicación que ponen en cómo tocan la melodía, y eso ya empieza a marcarte. Y luego desde los instrumentos, la instrumentación de la música latinoamericana y también de la música popular en general, ¿no? En este tema, por ejemplo, el que acabamos de escuchar, el instrumento que lidera en el comienzo es una jarana mexicana, y después lo acompaña el guitarrón cuyano y el charango, pero hay sintetizadores y bajos y las voces. O sea, como que el problema del estilo creo que nunca supimos enfrentarlo. Nunca nos importó mucho, más nos importaban nuestras referencias, que no es lo mismo. Correcto. Como nuestras referencias, más nos importaba ser justos con nuestras referencias que con claro, nuestros referentes culturales, artísticos, estéticos, que con ser parte de cierta iglesia estilística, digamos. Pero el resultado es maravilloso. ¿Qué quieres que te diga? Está muy, muy bonito lo que acabamos de escuchar. Muchas gracias. Desde lo musical, desde lo instrumental, está precioso. Yo creo que le va a ir muy bien. ¿Esta sería qué número de placa, la de Merkens? Cuarta. La cuarta placa, sí. ¿ya? Ok. Sí. Ya. ¿Y a los discos anteriores cómo les fue? ¿Les fue como le da la música que está escondida por el... O sea, por claro, la industria? depende del lado que se mire, Sí, ¿no? claro. Como que han pasado cosas lindas con los otros discos, en Ya. el sentido de que nos han permitido cosas importantes, como viajar, por ejemplo, que Correcto. es algo muy, muy importante, compartir con otros músicos, que otros músicos te hablen y te llamen a participar. El Kila, cuando planteó los 30 años en el Caupolicán, nos invitó a participar con ellos, en el fondo, por ciertas sincronías en Claro. la música y cosas Sí, claro. así. Nos ha permitido conocer otras expresiones y vivir de la música. Exacto. Claro. Cosa Entonces, que claro, no todos pueden hacer. Sí, no es que los discos llenos lleguen, no es que la Sí. SCD nos mande unos cheques con hartos ceros, pero, pero sí permite que se haga conocido, influenciar en Sí. el trabajo de otros, que creo que eso es bonito. Así Sí. es. Oye, ustedes tienen el lanzamiento de este disco que va a traer ¿cuántas canciones? Eso es lo primero. Este disco trae 8 canciones. Ya. 8 canciones. Y no todas son canciones. Hay harta música instrumental. Quizá eso es una influencia importante. Ah, mira. Música instrumental. Ya. Sí. Que es como otra manera de pensar en ciertos aspectos, ¿sí? Quizás con la misma finalidad, pero como por otra vía. Claro, por otra vía. Sí. Sí. Y es un disco de 8 canciones que vamos a lanzar el día 22 de mayo. 22. Voy a anotar para repetir Sí, luego. ¿no? 22 de mayo. En la sala Estudio Master. Estudio Master, mira. Y a las 20 horas parte el concierto, pero la cita es a las 7:30 Ya. para poder hacer el rito de radio Sí, que hay que hacer. perfecto, claro que sí. Y Ahí es Miguel Claro, ¿no? Miguel Está hablando Claro. de la Chile. Sí, Miguel Ok. Claro con Eliodoro Yáñez. Ahí está el... La sala Master. Sí, Sala Master. Parece que ya no es Estudio Master. Ya No, sala Master. Sí, pues que ya no soy tan joven. Ya ha pasado tiempo. Y pasó el tiempo, sí, eso. Y ahí vamos a tocar el disco completo y algunas de Ya. las cositas que quedaron... Cuéntame, que han marcado nuestra carrera. ¿quiénes componen hoy día Merken como agrupación musical? Para este disco se han reunido Camila Baccaro. Ya, Camila Baccaro en acordeón, jarana y voces. ya. Fernanda Mosqueda, Ajá. charanguista nacional, parte charanguista, está en el charango y parece que en los charangos, todos los tipos de charango, Ya. pero en los charangos y en las voces siempre.
¿sí? Camila en la composición también. Está Antonio Luna, que viene con guitarra eléctrica, con el sintetizador y con el guitarrón chileno. Perfecto. Que está incluido dentro de lo que de este mismo mundo, el guitarrón chileno. Felipe Valdés, que está con la guitarra acústica, con el guitarrón cuyano, que es una guitarra que tiene una cuerda más baja. Perfecto. ¿Sí? Y con 4 y percusiones, ¿sí? Accesorios de percusión. Felipe Martínez en el bajo y yo, Gonzalo Ramos, que estoy en la percusión, en la batería, en los tambores, esa percusión, y en el 4, en las voces también. Perfecto. Y la composición, creo que todos compusimos para el disco. Ya. Y el trabajo es colectivo. O sea, alguien trae una idea lo más desarrollada posible y luego el colectivo se hace cargo de Ya, que esa... perfecto. Con la guía de la persona, por supuesto. Obviamente. Sí, el punto es tratar de cachar qué andas buscando y entonces elegir Claro. entre mis recursos Sí. cómo puedo hacer para que tu idea se concrete. Así es. 22 de mayo, Sala Master, 19:30 horas, para estar presente en el lanzamiento de esta nueva placa musical que se llama Sin piel para gritar. Sin piel para gritar, y de la cual escuchamos ya una primera canción como primicia, que tiene el mismo nombre, y ahora vamos a escuchar un segundo tema. ¿Qué nos vas a presentar ahora? Voy a presentar una música instrumental para Ya. que podamos ver ese otro lado. Esto se llama Comala 2. Comala es el pueblo en el que se desarrolla la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Sí. Cuando nosotros estábamos estudiando tuvimos la oportunidad Sí. de crear la música para un egreso de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile que se llamó Pedro Páramo. ¿Sí? Hicimos esa música y de ahí salió Comala 1, que es una música que nos ha acompañado todos los años, Ya. música instrumental, experimental, vamos a decirlo así, y que siempre ha ido mutando, y esta vez decidimos hacer una segunda parte derechamente, no Perfecto. seguir mutándola. Ok. Y que tiene, yo creo que de gracia linda, que es una música que Antonio Luna nos trajo y es para el guitarrón chileno. Su base es el guitarrón chileno, que nos da mucha alegría y que tenga espacio entre nuestras músicas. Así que para ustedes, Comala 2.
Comala 2. Aquí están todas las influencias. Están todas juntas, ¿sí o no? sí, claro. Están todas juntas, ya. Pero está hermoso también, ¿eh? Igual que el primero. Estamos haciendo Entre Corcheas, sí, a través de Radio Nuevo Mundo en el 930 del dial AM, a través de su señal en internet, ¿cierto? Que es www.radionuevomundo.cl. Lo hacemos también a través de Radio Nuevo Norte en el dial 104.7 de la frecuencia modulada en Antofagasta y a través de Radio Voces de Araucaria.cl. Este programa Entre Corcheas que, se retransmite en nuestra emisora, en Radio Nuevo Mundo, aquí en Santiago, los días miércoles, hoy día mismo, a las 22 horas, y el sábado a las 11 de la mañana. Por si usted llegó atrasadito, ya ahí puede escucharlo, radionuevomundo.cl. Radio Víctor Jara de Estocolmo, lo hacemos allí con nuestros amigos los jueves a las 18 horas, radiovíctorjara.com, y Radio Voces de Araucaria, que retransmite los domingos a las 13 horas, Radio Voces de Araucaria.cl. Y les recuerdo que tenemos un canal YouTube del programa Entre Corcheas, donde usted se puede suscribir, ¿cierto? Y puede encontrar absolutamente todos los programas y los capítulos emitidos de las temporadas segunda, tercera y cuarta, que abarcan los años 2024, 2025 y lo que va de 2026. Ahí estamos todos, y ahí va a quedar esta entrevista hoy día. Perfecto. Ahí va a quedar. Oye, ¿cuántos son, en definitiva, los músicos que conforman, ¿no? Porque delante te pregunté quiénes habían hecho el disco, qué sé yo. ¿Cuántos son los músicos? Y el staff. 6 los músicos, más músicos. El staff. Es una agrupación que se mueve con ¿cuántas personas? Bueno, nuestro sonista, Pablo Contreras, la Brujita, que es la persona que hace toda la gestión y que crea los proyectos, que los redacta y que los hace posibles. Y la Francesca Cecotti, también, que está ahí en la producción. Yo creo que esos 9, y bueno, y después de eso ya un montón de gente. Carla Bacaro, que está ahora
está a cargo hizo la carátula del disco y todo el arte que envuelve este proyecto con su trabajo de ilustración. Ella es una artista muy, muy, muy especial, que creo que es como el más alto. Mira. Piropo que uno puede hacerle a un artista. Es muy particular lo que hace, eso quiero decir, y nos alegra que ella haya dado forma visual a lo que Qué bonito. Y el disco, que es una placa musical física, ¿verdad? Sí. Que va a estar ahí el 22 acompañándolos en la sala máster a partir de las 19:30. Sí. Y después de eso, el que no pudo ir a la sala máster, ¿dónde se puede encontrar con ese trabajo? ¿Van a estar en todas las plataformas? Ya. Sí. No, pero el físico, pues. El físico. Yo creo que es que vamos a hacer 80 para ahora. Ya. Y así que son los discos que van a estar ahí. Ajá. Y luego vamos a tener que hacer otra tirada. Esperamos. Si se venden esos 80, hacemos más. Ya, perfecto. Ya. Sí, porque nos ha pasado en el pasado de hacer unos números grandes que no necesariamente se venden al tiro. Sí, entonces es mejor ir de a uno. Y de a poquito. Sí. Ir de a poquito. 20 horas comienza el espectáculo, ¿no? La participación de ustedes. ¿Hay más cosas pensadas para el futuro en las presentaciones de Merquén? Sí, por lo pronto vamos a estar... tenemos un proyecto andando que es para comunidades educativas, donde vamos a tocar en los teatros municipales para que vayan los grupos de estudiantes. ¿Sí? Eso es por ahora. Los próximos conciertos los vamos a ir lanzando. Cuando vengan estamos concentrados completamente en esta sala máster para dejarla llena. Sí, obvio. Sí, para dejarla llena. Y sí, por lo pronto es eso. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar en Brasil, como moviendo la energía para este disco. Hasta ya teníamos los temas, pero ahí los pudimos tocar y estuvimos con nuestros amigos, además que gente que ya en los 20 años son compañeros de ruta. Sí, claro. Y luego nos encerramos a finales de año para poder grabarlo en Estudios del Sur. Ya. Y estuvimos 3 días ahí y unas 2 semanas antes dándole al trabajo. Y ahora nos encontramos para poder planearlo, lo vamos a tocar ahora y luego vienen conciertos ahí en atención en San Joaquín, en Lo Prado, en Puente Alto, en Curicó. También vienen. Pero ahí los vamos a ir... Los talleres que hacen con las comunidades educativas, ¿en qué consisten? ¿Son clínicas? ¿Son talleres? Hay muchos formatos distintos que han ido variando y siguen variando en el tiempo en función de los proyectos que se hacen. Entonces ahí creo que lo mejor es que entren a las redes, tanto del Taller Popular Merquén, en Instagram, por ejemplo, como del Grupo Merquén, también en Instagram. Ahí está la forma, además de comunicarse. Además está la forma de comunicarse, de decir, pedir mira, el disco. A nuestro colegio le gustaría tenernos de visita. En un taller, Ese es el lugar y ese es el medio que tenemos ahora como para poder contactarnos con alguien que no tenga nuestro teléfono, digamos. Claro, por ejemplo. Sí. Oye, Gonzalo, de los escenarios internacionales que han pisado, ¿cuál es el que les gustaría siempre volver? ¿Y por qué? Yo creo que ahí habría una pelea. Yo creo que razón de pelea esa pregunta dentro del grupo. Pero bueno... Hay algunos lugares, entrañables, ¿no? Como decíamos, Brasil. Una vez tuvimos la oportunidad de tocar en el Memorial de América Latina en Brasil, que está en Sao Paulo, que es un escenario muy increíble. De hecho, es un escenario que tiene gradas a ambos lados del escenario. No sé cómo decirlo. Es como, perfecto. Es como si fuese una cancha de básquetbol. Eso, así. Entonces las gradas están en ambos lados. Se hacen espectáculos en 360. Pero solo a un lado... Nosotros tocamos solo para un lado, pero en ese lado ya habían 1000 butacas, digamos. Entonces un espacio muy grande en una ciudad que estuvo pensada para eso. Es como una pequeña ciudadela dentro de Sao Paulo donde hay distintos... ¡Qué envidia!, ¿no? Sí, claro, la infraestructura cultural en esos países es como de otra cosa. Del mismo modo, las veces que hemos estado en Buenos Aires y hemos tocado en parte de la escena under, la escena under es una cosa... que para nosotros sería denme la mitad de su escena under. Con la mitad lo hacemos. Sí, eso es muy bonito también. Esos viajes han sido hermosos. Por Chile creo que hay uno que fue muy significativo, no sé cómo decirlo. Fue un concierto que hicimos en Constitución un tiempo después del maremoto.
Entonces se decidió que el lugar para hacer el concierto iba a ser los cimientos de una casa que había estado al lado del río y se hizo sobre los cimientos de la casa. Entonces fue la familia y estuvo la gente ahí. Ese concierto fue muy lindo, recuerdo. Y así de todo, pues hay unos que son muy elegantes, no sé cómo decirlo, en su factura. La gira a Italia fue algo muy importante para nosotros, pero hay otros como haber hecho un concierto muy chiquitito en el Banco de Papas de Chiloé. Mira. Que fue dentro todo de un marco de un proyecto que se llamaba Todo es Cancha, donde aburridos de no poder tocar, conseguimos todo lo necesario para tocar y eso nos permitió tocar en cualquier lugar donde hubiese electricidad. Si hay un enchufe, podíamos tocar para la gente. Y eso nos llevó, por ejemplo, a ese lugar, al Banco de Papa, y conocer que existía primero, que ahí se cultivaba, cómo se cuidaban, para qué servía mantener los distintos tipos de papa, y en el fondo ahí ir ampliando lo que uno entiende por comunidad propia en ese espacio. Así es. Nos queda nada de tiempo, nos queda una canción todavía que nos vamos a ir con ella, pero te quiero agradecer, Gonzalo, el que hayas tenido la gentileza de venir a conversar con nosotros en Entre Corcheas, en Radio Nuevo Mundo, y dejarte los micrófonos para que te despidas de nuestros auditores. Nos vamos a ir escuchando la última canción. Perfecto, entonces lo dejo para el final. Bueno, agradecer a la gente que escucha la radio. Soy es como un amor platónico para mí la radio. Sí, como que tengo una fantasía ahí creativa que he podido a medias llevar adelante con la radio. Así que me alegra mucho estar aquí. Muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por sostener esto tanto tiempo, ¿no? Sí. Cuando se cuente la historia de cómo hemos hecho para llegar aquí con Radio Nuevo Mundo, va a ser un libro gordo. Y bueno, lo dejamos a todos invitados para el 22 de mayo en la Sala Estudio Máster, el lanzamiento de este cuarto disco de Merquén. Creo que yo siento que ahí es interesante lo que se plantea, es muy verdadero además. Y los vamos a dejar ahora con Nuestra Violencia, que es una cancioncita pequeña, una especie de cueca para que no se enojen los maestros. Eso. Que habla de eso, de nuestra propia capacidad de ser violentos. Perfecto. Yo agradezco la sintonía, como siempre, agradezco a nuestros queridos compañeros de trabajo Francisco Espinosa y Enrique Sepúlveda, y con ustedes nos estamos encontrando la próxima semana en un nuevo Entre Corcheas, lo más nuevo de los creadores nacionales. Que vivan los trabajadores de la música. El viernes 1 de mayo, y esperamos que mucha gente pueda salir, ¿cierto?, a recordar y a conmemorar este doloroso día que tuvo para los trabajadores del mundo y que se transformó en una fiesta internacional. Chao, que estés muy bien. Cuando fueron las quebrado con tu ladrido de roca, en blanco queda esta boca, y que soy loca, amor, que no te cuido, que mejor que mi entrega será el olvido, y que soy loca, amor, que no te cuido, será el olvido, sí. Y esta vergüenza de contarle a los míos dónde comienza el silencio que arrulla nuestra violencia. Aquí termina Entre Corcheas, un programa de Radio Nuevo Mundo creado y conducido por Nelly Carrasco. Entre Corcheas, una hora con creadores chilenos.